en la Z101. Historias importantísimas. El doctor Robert Paulino, que además vino con una combinación que se la hizo un avatar. Ustedes se ponen a hablar de esas cosas y me hacen meter la pata a mí. Colorimetría le hicieron. Mire, ¿usted sabe quién fue de las primeras personas que hizo decodificación de color? Codificación de colores. Patria Lourdes Veras. Fue pionera hace la edad de ustedes y después de ahí ya. Eso es. Él dice del tiempo que no venía. Y la hija de Nelly Licaira también trabaja eso, ¿verdad? Sí. Pues el doctor dice, ¿cuánto tiempo que yo no venía aquí? Y él sabe, por un acoso profesional que yo le he hecho, que nosotros nos sentimos muy honrados con su presencia aquí, muy honradas. Desde la dirección hasta la señora Carolina y nosotros, sobre todo en esta época, que usted es muy solicitado. Y aunque usted habla, explica, convence, yo me imagino que las preguntas vuelven y vuelven. Así es. Ya ahora no hay secretos, doctor Paulino, ya el dengue es una realidad. Estamos tras el dengue. Había una caricatura hace años que un conejo corría y era una zanahoria que tenía como señuelo. Y iba detrás. Yo percibo que estamos en una situación así. Y la ventaja de los científicos como usted va a dar una explicación al margen de las cifras, de que si estamos controlados. A mí me encanta cómo tienen miles y miles de criaderos de mosquitos, ya sé, no entiendo nada, pero sí sé cómo están las emergencias de los hospitales, de las clínicas, y el lamentable dolor de las personas que pierden a sus familiares. Bienvenido Esperando el Gobierno. ¿Cómo está la situación del dengue en la República Dominicana hoy día? Él va a empezar diciendo que eso es endémico, que no nos preocupemos, pero adelante. Muchísimas gracias, la verdad que para mí es una honra estar con ustedes el día de hoy y bueno, llegar a tanta gente que les escucha y le ven, porque ya la radio se ve también, ¿eh? Claro. Así que sí. Qué bueno. Bueno, ¿en qué situación estamos? Yo, la verdad que cuando uno proyecta las enfermedades que son tropicales, corre el riesgo de que hayan factores medioambientales que lo puedan afectar. Mire, hoy es 31 de octubre, la temperatura está en 33 grados. No se suponía en muchos años, de hecho, hemos tenido temperaturas extremas durante este año, especialmente en esta temporada. Y eso obviamente hace que se prolonguen los procesos que son necesariamente influenciados por la temperatura. Y las enfermedades que son vectorializadas, como el dengue, son muy sensibles a los cambios de temperatura. Por lo tanto, nosotros vamos a todavía seguir viendo una meseta y todavía un ligero incremento durante esta semana y la semana que viene de los casos de dengue. Lo vamos a estar viendo probablemente hasta a mediados de noviembre de este año. Eso hace que inclusive el periodo que íbamos a estimar que iba a durar, el periodo de incremento de casos, se prolongara más de un mes. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces usted está relacionando calor con dengue. Así es. Calor, la temperatura es fundamental para que ocurran los casos de dengue. No por el virus, sino por el que lo vectorializa, sino por los mosquitos. Igual que la humedad. La humedad y la temperatura son dos factores que inclusive nos ayudan a nosotros a poder proyectar qué va a pasar con las enfermedades que son transmitidas por vectores. Y entonces, ¿por qué? ¿Y pasa entonces en Semana Santa? Que tenemos mucho calor, por ejemplo. Mira, lo que pasa es que Semana Santa nosotros lo asociamos por la playa. Y es un factor más cultural que inclusive por la temperatura. Nosotros no tenemos temperatura tan alta durante Semana Santa. Eso no es así. Nosotros empezamos a ver temperaturas más altas a partir de junio y julio de cada año. Por lo tanto, el incremento de las poblaciones de mosquitos se incrementa entre junio hasta inclusive octubre, principios de octubre. Lo que pasa es que estamos a finales de octubre y todavía el promedio de temperatura es mayor de 32 grados Celsius, que es una temperatura que facilita que el periodo de reproducción de los huevos. Pero entonces siempre vamos a tener. Claro, porque aquí nosotros tenemos verano e invierno. Bueno, pero ahí voy. Entonces, si el clima es algo que nosotros no podemos todavía revertir,
Hay muchas cosas que se han planteado, los especialistas medioambientales han estado hablando de que no estamos en un cambio climático, estamos en una crisis climática. Bien, y los países tropicales lo que hacen es que incrementan sus precipitaciones y sus temperaturas. Y los países nórdicos también. Lo único que lo hacen al frío, nosotros hacia el calor. Bien, entonces, teniendo en cuenta esos factores, ¿qué tenemos que hacer? Alterar los factores que sí son modificables. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son completamente modificables? Lo que usted acaba de decir, eliminar los posibles lugares donde puedan poner los huevos los mosquitos. ¿Cuáles son, por ejemplo? Mira, una tapita de esa botella que tú tienes ahí, pequeña, que se quedó en un jardín tirada porque alguien en un patio o inclusive en el frente de su casa porque estaban bebiendo, porque se quedó ahí. Las tapas de cerveza. El vaso blanco que utilizamos para beber, que lo dejamos tirado y eso se queda ahí durante días, nadie lo recoge. El plástico, cuando tiramos el plástico caen pequeñas gotas de agua. No se necesita un tanque para que los mosquitos se reproduzcan. Pero ¿cómo? Entonces ahí ponen sus larvas, ellos se enteran. Ponen en el huevo, colmadón. Ponen el huevo. Los Ok. mosquitos son peridomésticos, o sea, siempre están alrededor de nosotros. ¿Y las casas que tienen techos de zinc? ¿Qué pasa? El techo como tal no es un problema. El problema Pero es... las canaletas y esas cosas. El problema es que queden espacios dentro del zinc, que se acumule agua y se pueda quedar. La clave es agua. La clave es pequeñas cantidades de agua. Nosotros culturalmente hemos aprendido a cuidar el tanque del agua porque lo utilizamos para cuestiones domésticas. Sí. Nadie se quiere bañar con un tanque de agua lleno de gusarapos. Claro. Bien, entonces ya hemos como que aprendido un poquito sobre eso. Sin embargo, nosotros pensamos todavía en que la ciudad de Santo Domingo está en la época agraria. Ya la gente vive en edificios. Nosotros, la mayoría de la población, si salimos aquí ahora mismo, vamos a encontrar muchísimas personas que viven en edificios. Ahora, tú te vas desde el primer piso hasta el último y empiezas a buscar casa por casa. El vaso donde se guardan los cepillos de dientes. Ay, sí. El plato donde le echamos la comida a los perros, que no le cambiamos el agua nunca. Sino Los que siempre le maceteros, la vivimos basecita echando de agua. abajo del macetero. Que sembramos plantas que tienen agua. Que le ponemos un plato, porque yo no he tratado siempre de poder entender el plato, pero le ponemos un plato abajo a los jarrones donde tenemos las plantas. Sí. Y eso es de que para mantenerle el agua. Lo que usted está haciendo es manteniéndole el agua al mosquito. Entonces cuando las personas Bien. te dicen, no sé dónde me Está en su picó el casa. mosquito, está en su la casa. O sea, los mosquitos no viajan de la Y los charamicos que frontera. uno guarda en el patio atrás. Igual, y las cajas que usted guarda con las decoraciones de Navidad que usted la tiene en el Pero patio. espérese, ¿el mosquito intuye donde hay agua Por o es supuesto, reproducción por espontánea? supuesto. No, espontánea no. Bueno, pues. Las cosas que se pueden mojar con la lluvia. Exactamente. Ok, ya todo lo que se puede mojar con la lluvia. A ustedes, no sé si les gustan, a ustedes no les gustan la bromelia. Las bromelias Claro, son claro. bellísimas, pero son el lugar más chulo para guardar pequeña cantidad de agua. Ay. Bien, entonces, a ver, podemos tener la bromelia, no podemos tener la bromelia. Vamos a ponerla inclinada para que el agua no se le quede acumulada. Entonces, O sea, lo todos que esos... no podemos darle espacio al vector a que tenga la más mínima cantidad de agua para poner sus huevos, porque una cosa importante, y eso las autoridades no sé si han sido muy enfáticas, pero yo quiero ser muy enfático respecto a esto. Los huevos de las mosquitas se pueden colocar hoy y pueden durar 20 meses, inclusive bendito sea ahí, Dios. sin que nada pase, esperando. Sin que se conviertan en mosquitos. Esperando a que le caiga un poquito de agua. O sea, Bien. secos ahí desecados. Entonces vamos, claro, pero inclusive la introducción de la Aedes albopictus, que es una especie del mismo Aedes aegypti, son hermanos o hermanas, porque son las hembras las que pican, fue introducida en nuestro continente en los 80 por las gomas que eran importadas de sudeste asiático. Ah, qué interesante. Entonces, Antes de los tiene una 80 nosotros no teníamos dengue aquí. No, sí teníamos dengue. Ah. Lo que no teníamos era otro vector que tiene mayor avidez. Los albopictus
tienen un comportamiento más ávido para picar. Es decir, que por lo general un Aedes aegypti pica a una persona, puede picar a otra y ya, por lo general no pica más personas. Pero los Aedes albopictus tienden a picar más personas en menos periodo de tiempo. Y cada vez que ocurre una picada, puede ocurrir la transmisión de partículas virales. ¿Por qué me puede picar el mosquito a mí y a usted, y a mí me da dengue y a usted no? Porque el 85% de todas las personas que le da dengue son asintomáticas. No fue que no te dio, fue que Pero usted ni no está simplemente tú no preocupando. desarrollaste manifestaciones clínicas. Pero lo tengo, y ni me dio fiebre ni nada. Probablemente sea asintomática. Sí. Y me inmuniza. Y te genera inmunidad contra ese tipo de dengue, porque tenemos 4 tipos de dengue. ¿Cuáles son? 1, 2, 3 y 4. Ah, qué interesante. Ah, qué Es muy bien. fácil. Ok. Es muy fácil. ¿Y cuáles son las características del 1, del 2, del 3 y el 4, profesor? Son las mismas, son las mismas. Y entonces, ¿cuál es la Son diferencia? las mismas. Lo que pasa es que antigénicamente los virus están hechos de proteínas y las proteínas generan un reconocimiento por el sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico lo que hace es que crea anticuerpos. Esos anticuerpos, cuando tú te expones, vamos a decir, al tipo 2, muy probablemente tú no vas a desarrollar manifestaciones clínicas severas. Te va a dar probablemente un poquito de fiebre y tú dices, me dio una fiebrecita y se me quitó. Ok. Se terminó. Tu sistema inmunológico controló la infección, pero generó anticuerpos contra ese tipo de dengue. El 2. El 2. Ok. En el siguiente año llega el dengue tipo 3, que no había estado circulando en un lugar determinado. Vamos a decir, en tu ciudad, en tu país, etcétera, etcétera. Y yo nomás tengo anticuerpos para el 2. Para el 2. Cuando te pica un mosquito que había Que Dios me libre, que había como dice picado, mami. que había picado a una persona con dengue tipo 3 y te lo transmite a ti, Que el Señor me libre. tu cuerpo, Oh, qué tu poderoso. sistema inmunológico sí puede reconocer que tú te infectaste con un dengue. Pero me va a dar más Lo suave. que no va a tener es anticuerpos contra ese tipo, porque ese tipo es diferente. ¿Y qué va a generar? Va a generar una respuesta más aguda, ¿Qué significa que eso? significa que la segunda vez te va a dar fiebre, te va a dar fiebre muy alta, te va a dar mucho dolor en el cuerpo, te va a dar los síntomas clásicos que nosotros llamamos la atención cuando una persona tiene dengue. Y si tu sistema inmunológico no es capaz de poder controlar de manera eficaz la respuesta al virus que está afectándote en esa segunda vez, muy probablemente tú desarrolles síntomas y signos de infección de dengue grave. Una pregunta. Si tenía si estaba inmunizada con el 2, al contagiarme con el 3, los efectos que tendría serían más graves. Más graves. Ay, mi madre. Y si te infectas por una tercera vez con otro cualquiera, Fácilmente me lleva. probablemente. Ay, Dios. Doctor Paulino, como infectólogo, esa mosquitica, ¿por qué tiene ese poder para matarnos a nosotros? ¿Qué es lo que tiene en su sistema? Bueno, ella no tiene nada. Lo que tenemos los problemas somos nosotros. Empecemos por ahí. Pero este hombre no Para sabe que una mosquita tenga una infección o se contagie, y no se contagia porque tampoco es que ella se va a infectar, sus células no se infectan, para que ella sirva de transmisor, como si fuera un carrito que coja a una persona y la lleva de un sitio a otro. Para que eso ocurra significa que tienen que haber personas infectadas. ¿Y quién infectó a esas personas? Exactamente, por eso se llaman enfermedades endémicas, porque siempre están circulando en la población. ¿Y tú no dijiste tú que vas vino a en una tener- goma? No, vinieron los huevos de una especie de mosquito. No, no el mosquito infectado. O sea, no fue que vinieron de polizón. No, que pueden pasar, Porque ya los ¿Pero los qué era aviones lo que llegan. traían esos huevos? La goma, mira, nosotros utilizamos mucho la goma de decoración, ustedes no lo han visto. Claro que sí. Bellísima. Ay, en Muy Higüey hay linda. un restaurante que todo sí, es. señor. Eso es un El de criadero tía, de mosquitos. tía. Es un criadero de mosquitos. Ay, Dios mío. Por supuesto, porque si eso le cae un chin de agua a la goma, tiene la desventaja de que le puede caer agua de forma Pero horizontal. yo creo que están al revés. Pero se queda dentro. Entonces,
Cuando la mosquita encuentra algún tipo de humedad, dice, mira, aquí mis huevos pueden salir. Y lo que hace es que las coloca normalmente en el borde o en cualquier superficie dentro de la goma. Si vuelve a caer otro poco de agua, eso humedece la superficie del huevo y permite que salga la larva, que es lo que los niños le dicen gusarapo. ¿Y físicamente cómo es ese huevito? ¿Como una liendra de piojo? Tú tomas una... No, espérese, usted habló de gusarapo y todos hemos visto en nuestra infancia. No, pero ya ese cuando está grande. Las albercas con gusarapo. Entonces los gusarapos son... Son bebé mosquitos. Pero antes de ese, ¿qué forma tiene? Entonces, los huevos son 4 etapas. Una etapa de huevo, una etapa de larva tipo 1, que es la pequeñita, y una larva de tipo 2, que es la más grande, la que ya uno ve más fácil. ¿Y el huevo cómo es? Y yo voy a volver a ver este programa. Entonces, para aprender. Sí. Yo le dije que el hombre era... Es una buena técnica, es una buena forma de cómo hacerlo. Tomen un poquito de algodón y humedézcanlo. Ajá. Y ustedes dejen, si tienen en la casa algún jarrón con plantas acuáticas y todo lo demás, van a ir por la orilla del jarrón bien duro y van a pasar completamente el dedo alrededor y se van a encontrar en el algodón puntitos negros. Eso no es sucio. Esos son huevos de Aedes. Son negros. Se ven como si fueran puntitos negros. Venga, que hay la pecera. Yo, mami. ¿Y qué tiene que tener el algodón? Nada. Nada, agua, un poquito de agua para que se pueda. Repítelo. Es una invasión. Esto es peor que lo de la ciudad colonial. Hay mosquitos por todas partes. Repítelo, doctor. ¿Qué es lo que hay que hacer? De nuevo. Tome una bolita de algodón. Y lo humedece para que pueda pasar por la orilla del jarrón. Con agua. Y usted lo toma, lo pasa completamente alrededor y cuando lo saque va a darse cuenta que hay puntitos negros. Esos puntitos negros, si usted tuviese un microscopio, si usted pudiese verlo dentro del microscopio, lo va a poner y se va a encontrar que son como si fuera un huevito. Ay, con la lupa del celular. De un huevo. Y con eso usted se va a dar cuenta de que hay, inclusive, si fuera científico, no lo hagan en su casa, por favor, pero si usted trabajara en investigación, eso usted lo deja dentro del agua. Y van a salir los mosquitos. Y van a salir los mosquitos. Espérense, nosotros tenemos que hacer una pausa. Van a salir las larvas y luego los mosquitos. Porque esta fue la introducción. Ahora vamos a hablar de cómo evitar, aparte de los criaderos, pero cómo hemos manejado esta pandemia, ¿no? Epidemia, no una pandemia. Esta crisis. Porque el doctor está sudando, don Benji, mire. Entonces hay que evitar que esos sean criaderos de mosquitos. La pausa, Francis. Qué interesante está esto, Dios mío. El infectólogo, doctor Paulino, con nosotros. Si nosotros estábamos entusiasmados, embaídos, sorprendidos con todo lo que nos estaba enseñando el doctor, imagínense ustedes el público, las preguntas. Y sí, vamos a llegar a los casos concretos. Pero yo creo que es importante esa anécdota que usted está haciendo del 2018 con la pecera y el criadero, para después hablar de esto que nos ha asombrado de la transmisión intrauterina. Eso. Adelante, doctor. ¿Usted había tenido casos de eso? ¿Había conocido de casos así? De transmisión intrauterina. Mira, desde el 2002 se sabe que, por ejemplo, la mayoría de los flavivirus, el dengue es un flavivirus, es una familia. La familia a la que pertenece el virus del dengue es la familia Flaviviridae. A esa familia pertenece Zika, pertenece la fiebre amarilla, pertenece el dengue y pertenecen muchísimos otros más. De hecho, es una familia muy importante desde el punto de vista. No, chikungunya pertenece a otra familia que se llama Togaviridae. Pero son transmitidas por mosquitos. Por mosquitos, exactamente. ¿A usted le dio alguna de esas? Todas. No. Zika, a mí tampoco. Fiebre amarilla, dengue, todas se transmiten por el mismo vector, utilizan el mismo vector. Y bueno, se sabía que a pesar de que es muy raro, sí podía pasar. De hecho, hay varias series de casos que se han publicado en la literatura científica. En el 2012 se volvieron a publicar, en el 2016 también. Y casi siempre ocurre cuando hay brotes de muchos casos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estudiando las enfermedades virales, hay una fase muy importante que es la fase de efervescencia. La fase de efervescencia viral significa que hay mucha carga viral dentro de la comunidad. La carga viral es cuántas partículas de un virus están presentes
en una gota de sangre de una persona. A mayor cantidad de carga viral hay en una comunidad, mayor capacidad van a tener los vectores de poder transmitir y mantener una cadena constante de transmisibilidad. Ese término lo escuchábamos mucho cuando el COVID. Claro. Le decían mucho a la gente de la carga viral que tienes. Por supuesto. Entonces, con eso, imagínate que tú tengas un sector donde tú tienes 6 personas que tienen dengue al mismo tiempo. Tú tienes una concentración muy alta de carga viral dentro de esa comunidad, y eso va a facilitar a que los vectores con una simple picada puedan mantener una cadena constante de transmisión. Por eso la geolocalización de los casos, cuando estamos frente a situaciones como esta, dónde están, de dónde vienen, dónde estuvieron, en los 5 a 6 días previos a que inició la fiebre, ¿dónde estuvo esa persona? ¿Nos puede sugerir a nosotros cuáles son los centros de mayor concentración de carga viral dentro de una población determinada y poder hacer intervenciones antes de que ocurra una transmisión masiva, que es lo que tenemos justamente a propósito el día de hoy? Ahí viene el segundo capítulo de esta participación suya. Entonces, conforme al conocimiento científico, sí puede evitarse que el contagio se propague de la manera que está siendo propagado ahora. Sí. Y eso las autoridades pueden hacerlo, o nosotros, cada uno mata un mosquito, como usted dice. ¿Usted recuerda? Ministro, claro que sí. Sí. La responsabilidad de cada uno era si matan 3 mosquitos, si tú y ya. matas 3 ya con eso es suficiente. Pero sí, es una responsabilidad compartida. La responsabilidad de los ministerios de salud pública es primero llamar la atención, pero tenemos que llamar la atención hacia la movilización. El problema es que nosotros estamos en una sociedad muy reactiva y que cada vez que se menciona un tema, es como que, ok, todos estamos pendientes de ese tema. A los 5 días ya no estamos interesados en ese tema y tenemos que hablar de otra cosa. Entonces, muchas veces las autoridades tienen que ser tan reiterativas y deben ser muy reiterativas ante una sociedad que cambia tan rápido de tema. Y eso no es una situación de República Dominicana. Eso es una situación global. Y obviamente cuando tú llamas la atención, ok, me dijiste, tenemos una alerta, y voy a poner un ejemplo muy reciente. Tenemos una alerta respecto al sarampión. Bien, se emitió una alerta epidemiológica sobre sarampión. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud Pública? Hizo su responsabilidad, esa es su responsabilidad. La pregunta es, a la señora que vende flores frente al supermercado, ¿qué le sabe a ella que se haya dicho que hay una alerta de sarampión? Absolutamente nada. ¿Y los trabajadores Entonces, sociales? tenemos ya no hay. Eso lo quitaron también. Tenemos que revisar. Ay, Dios mío. Como dicen en inglés, tenemos que revisitar. Tenemos que revisar cómo estamos mandando la información y de qué manera estamos siendo enfáticos en la información que estamos enviando. Sin negar la realidad. Sin negar la realidad, porque el cambio climático, los factores medioambientales que no son modificables, no lo vamos a poder modificar, siempre lo vamos a tener ahí. Entonces, lo que nos queda a nosotros es asumir el dengue como una enfermedad que puede poner en riesgo la vida de todas las personas, pero de manera constante. A los niños, y es muy importante porque lo he mencionado como que en varias ocasiones, le estamos enseñando a los niños en realidad que el gusarapo es lo que se va a convertir en el mosquito cuando sea grande. No, para nada. Se juega con los gusarapos. No, claro, eso es para los betas. ¿Ven? Exacto. Entonces, inclusive lo estimulamos a que críen. Claro, eso es para los betas. Pero es por desconocimiento. Por supuesto. Sí, y para jugar, porque eso es un juguete. las enfermedades endémicas se benefician. El mejor alimento para una enfermedad endémica es la ignorancia de la población. Doctor, ¿por qué entonces, si yo sé que su trabajo es científico, quizás no es operacional, ¿por qué entonces se ha provocado este caos en las emergencias, tanto privadas como públicas? Llegamos a un extremo y no supimos distinguir la fiebre, que puede ser de un virus, como
como de una descomposición intestinal. ¿Qué pasó? ¿Qué nos está pasando? Sí. Lo primero es que ante el incremento de los casos y la notificación a los medios de comunicación, se ha generado un poco de histeria colectiva dentro de la comunidad, que obviamente se alimenta del desconocimiento, la falta de educación respecto a un tema que debería ser muy importante y algo que se discuta todos los días. Y obviamente eso ha generado un colapso de los sistemas de salud. No voy a decir colapso, porque el sistema de salud no ha colapsado, pero un momento de estrés en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque los proveedores de salud, los médicos, están normalmente acostumbrado a un volumen determinado y de hecho tienen las herramientas para poder manejar un volumen determinado de población, pero cuando tú tienes una población completa demandando servicio a través de la emergencia, obviamente tú vas a tener que decidir, ¿lo mando para la casa o me quedo con él en el hospital? Al final, cuando tú tienes tanta presión de los usuarios, de la gente, tú decides, no, te tengo que dejar. ¿Por qué hay que internar a un paciente con dengue, doctor? Solamente se debe de ingresar a un paciente con dengue cuando hay datos que puedan sugerir que pueda agravarse. Todas las personas que tengan dengue, que tengan fiebre, y eso yo lo mencionaba en algún momento, en África subsahariana, donde la malaria es endémica, toda persona que tiene fiebre tiene malaria hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué han hecho las comunidades? ¿Qué han hecho los comunitarios? Aprender a enseñar a la gente a poder identificar cuándo tienen que acudir a los servicios de salud. Nosotros, si bien es cierto, y eso no es una crítica ni siquiera a la gestión actual, es una crítica histórica. Nosotros no tenemos un primer nivel de atención. O sea, las personas van directamente a un hospital. Y el dengue se debe manejar en un primer nivel de atención, curiosamente. La historia de... ¿Pero y qué ha pasado con eso, con lo del primer nivel de atención? Bueno, ya eso es un... Podemos dedicar otro programa. Exacto. No, porque por ejemplo, mi hermana, que es médico, ella tuvo que prestar servicio en una app. Sí, en una app. En una app. Sí, y ella era en una unidad de atención primaria y ella era responsable de un pueblo, me parece que en Ocoa. Y ella tenía una cantidad de personas responsables y ella tenía su inventario, cuántos adultos mayores, cuántas mujeres embarazadas. Bueno, se supone que niños. eso existe. Bueno, yo no sé cómo está funcionando ahora. Pero cuando tú me hablaste de lo del brote, de lo de la alerta de sarampión, yo pensé que en esas UNAP deben, como por ejemplo, trabajar ese tema desde la prevención. Sí, bueno, pues ahí es donde estamos fallando. Nosotros fallamos mucho en emitir comunicados hacia la población que sean digeribles y que además generen movilización social. Nosotros tenemos mucha apatía en nuestra comunidad. La gente no se interesa de ningún problema de salud. No me voy a meter en otros temas porque también aplica la seguridad y otras cosas. Pero en salud, si no ve que le está afectando en el momento. Tú no recuerdas que existe el dengue hasta que el niño no le da fiebre. Claro. Ese es otro pendiente. Usted dijo el niño. ¿Por qué es la población infantil la primera afectada? Y tengo algo que se me está cruzando. ¿Por qué dengue y no Zika o no chikungunya? ¿Por qué? Muy interesante. Sí, ¿verdad? Porque no lo hemos buscado. ¿Cómo si lo así? buscamos porque no lo hemos buscado. Porque durante el verano del Cono Sur, el problema que tuvo Uruguay, justamente reciente, hace poco, final de año, principio de este año, pasó un brote feísimo de chikungunya en el Cono Sur. Y tú te preguntas, pero ¿cómo es que con tanta movilidad, tantos viajes, tantas conexiones, tantas vueltas, la vuelta por aquí, la vuelta es por allá, está abierta al mundo y hay mayor poder adquisitivo porque la gente viaja más ahora? Inclusive ya la clase media baja no le interesa ir a Estados Unidos, ahora va a Colombia.
No, y que hay muchos países que ni siquiera se requiere visa. Entonces, que También. por eso mismo, porque primero no se requiere visa y segundo porque tenemos aerolíneas que lo hacen bastante barato. Claro que sí. Son muy asequibles. Qué bueno, ¿eh? Claro. Qué bueno, pero eso tiene sus consecuencias. Así es. El turismo tiene sus consecuencias. Y de allá también Y viene. yo sé que somos muy cuidadosos con el tema turismo, pero nosotros tenemos que entender que la gallina de oro la tenemos que cuidar. Porque si el turismo es lo que nos da a nosotros los recursos que necesitamos como país, entonces nosotros tenemos que blindar la salud de la población. Porque, señores, monkeypox fue un brote que ocurrió y que empezó y fue identificado por primera vez en el Reino Unido. Y en menos de 3 meses, en República Dominicana había casos de la viruela del simio. Sí. Bien. Ya eso no se menciona. Entonces, no estamos hablando de que lo que pasa en China y se quedó. Bueno, Bien. ahí está el Es COVID. es que lo que pasa allá va a pasar aquí. Y si usted quiere, le regala 2 meses. Si usted quiere, le regala 3 por el periodo de tiempo que pueda tardar en la movilización social, ¿eh? Pero va a ocurrir porque vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo conectado. Entonces, con el tema de chikungunya, Zika, no lo tenemos porque no lo buscamos. No se hacen pruebas de pesquisaje de Zika y mucho menos de chikungunya. Nos Y, queda un minuto. Tenemos síntomas que son diferenciadores, ¿eh? No vamos a decir que los casos que tenemos hoy día necesariamente son por chikungunya, porque hay manifestaciones clínicas que nos ayudan a diferenciarnos. Sin embargo, es muy posible que sea así en cualquier momento. Doctor Paulino, ¿por qué la infancia? Y Sí. en segundo lugar, ¿por qué tenemos que evitar el acetaminofén? ¿Es así o al revés? No, al revés. Paracetamol. Ok. Al revés. Mira, del 2010 se ha estado haciendo estudios. Muchos investigadores hemos estado trabajando con el seguimiento del dengue en República Dominicana. Y desde el 2010, estoy poniendo 2010 porque es lo que está publicado en la literatura científica. Bien, que puede ser que hayan otras personas que hayan hecho otras investigaciones, pero si no la publicaron, no se hizo. Bien, todo lo que se ha visto es que desde el 2010 hasta la fecha, todo el genotipo de dengue que había estado presente en la República Dominicana o era tipo 1 o era tipo 2. En su mayoría, más del 90% de los casos analizados desde el 2010 hasta el 2022 fueron genotipo 2. Significa que tú tienes una generación completa que, si bien es cierto se expuso a dengue, solamente se expuso y se reexpuso con el mismo dengue que estaba circulando. Y por lo tanto sirvieron como vectores para poder mantener la transmisión. Los niños que nacieron desde el 2010 hasta la fecha no tenían inmunidad ante otro nuevo tipo de dengue. En el 2022, a finales, el año pasado, se empezó a ver una tendencia en Colombia, en algunos países de América del Sur, a la emergencia del genotipo 3. Y en República Dominicana está presente desde mayo de este año. Se queda ahí. Quiere Se nos decir- queda el acetaminofén. Quiere decir que los niños que se están reinfectando con una variante completamente nueva, pues van a desarrollar manifestaciones clínicas más agravadas y por consiguiente van a tener síntomas que van a obligar a llevarlos a los centros de salud. aseguré que íbamos a aprender muchísimo Claro con el que sí, doctor ¿no? Paulino. Muchísimas gracias, doctor. Mañana de nuevo en Esperando el Gobierno y ahora llegó el Gobierno de la Tarde. Hasta mañana.